Muchísimas gracias. Esta era la participación del coro de la Universidad de San Pedro Sula. A continuación, veremos la presentación de un video especial preparado en homenaje al abogado José Eduardo Gaugel, el cual nos mostrará un poco sobre la vida de este ilustre abogado. El abogado y notario José Eduardo Gaugel Rivas nació el 2 de enero de 1954 en la ciudad de Santa Rosa de Copán. Sus padres, el doctor José Eduardo Gaugel Cardona y doña Inés Rivas de Gaugel, se encuentran ambos ya fallecidos. El 15 de julio de 1978, contrajo nupcias con la abogada Rosvina Medina Paredes, quien falleció en la ciudad de San Pedro Sula el 13 de abril del 2011. Procrearon 3 hijos, Rosvina, Carola, José Eduardo y María Fernanda. Tiene 2 nietos, María Victoria y José Eduardo. Perteneciente al Movimiento Democrático Liberal Organizado, de la cual fue precandidato presidencial por el Partido Liberal de Honduras en el año 2013. Se destacó como magistrado y vicepresidente de la Corte Centroamericana de Justicia por la República de Honduras durante el periodo 1998 y 1999. Desde enero del 2014 era diputado del Parlamento Centroamericano con asiento en Ciudad Guatemala. Fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, juez de letra y registrador de la propiedad de Santa Rosa de Copán, catedrático y rector de la Universidad de San Pedro Sula, de la cual escribió la letra de su himno, reconocido agricultor y ganadero de la zona norte. Entre sus principales reconocimientos se pueden mencionar: Pergamino de Honor al Mérito otorgado por el Capítulo de Abogados de Occidente. Diploma Honra la Toga, otorgado por el Colegio de Abogados de Honduras. Declarado Hijo Predilecto de Santa Rosa de Copán por la Honorable Corporación Municipal de aquella ciudad en 1994. Las Fuerzas Armadas de Honduras le otorgaron la condecoración Cruz de las Fuerzas Armadas. La Asociación de Ganaderos y Agricultores de Copán, AGAC, dio su nombre a la exposición del año 2007. La Asociación de Ganaderos y Agricultores Sula, AGAS, dio su nombre a la exposición del año 2010. La Asociación Noroccidental de Honduras del Caballo Iberoamericano le distinguió confiriéndole una placa de honor al mérito por su larga trayectoria hípica y ganadera y por su apoyo a la crianza del caballo iberoamericano. Esa amistad con el abogado Gaugel, José Eduardo, es más de 100 años. El abuelo del abogado, don Carlos Gaugel, fue un inmigrante alemán que salió de Alemania por lo de la Primera Guerra Mundial, lo mismo que mis abuelos salieron de Palestina por las guerras. Consiguieron que terminaron en Santa Rosa. Supongo yo que por ser inmigrantes se hicieron amigos, aunque estaba la diferencia de la lengua, alemán, árabe, pero en el español, ¿verdad?, hicieron su amistad. Los últimos 8 años se estrechó más porque fuimos compañeros en AGAS. Él fue parte de la junta directiva, fue mi vicepresidente. Un hombre que siempre estaba ahí, un hombre ecuánime. Un caballero, una persona honorable, siempre tan correcto, siempre con sus consejos, o sea, una persona muy especial, de las personas que ya no hay. Como decía mi mamá, enchapados a la antigua. Yo soy enchapado a la antigua y yo creo que por eso más encajábamos, ¿verdad? Como decía hace un rato, era una persona sabrosa para hablar, se podía hablar de todo, cualquier tema, de historia. A mí me gusta mucho la historia, nos poníamos a hablar de historia, de caballos. Era un aficionado a los caballos, lo mismo que el hijo, el tigre. De ahí es donde viene la afición del tigre a los caballos, mucho más que la del papá, mucho más que la del abuelo, porque el doctor era aficionado a los caballos también. Mire, voy a empezar, para mí lo más importante como padre, como hijo, un gran hijo. Se portó a la altura con su papá, con su mamá, con el doctor, como esposo, ejemplar, como padre, algo de imitar. Como abuelo, pues, indiscutiblemente,
Siempre estuvo ahí para sus nietos, como amigo, a la par de uno. A cualquier momento que uno lo ocupara, ahí estaba, para lo que sea, incondicional. Como profesional, uno de los mejores profesionales que ha tenido Honduras. Como una persona letrada, indiscutiblemente, pocos como él. Puso en alto a Honduras nacional e internacionalmente. Como abogado, como caballista, lo mismo. Pionero del caballo iberoamericano en Honduras. Mire, la juventud ahora está tan extraviada que necesitamos tener personas con ese alto valor moral para ponerlos de ejemplo, personas a seguir, tanto en lo profesional como un ser humano. Mire, yo estuve con él cuando sucedió la tragedia, antes de que pasara lo que pasó, estuvimos platicando, bromeando ahí en el banco. Me dicen la gente del banco que 4 estaciones hicimos, dice, 3 adentro del banco y 1 todavía fuera del banco. Y bromeando, y hablamos de caballos y de muchas otras cosas. Nos despedimos 2 veces, nos abrazamos 2 veces. De ahí yo me fui, en eso me avisan que 12 minutos más o menos habían pasado cuando me avisaron lo que había sucedido. Regresé, pucha, al ver aquello. Óigale, lo vi, estuve ahí con él, pero no lo fui a ver ya donde estaba, ahí en el féretro, para recordarme realmente cómo él era, cómo ellos eran, ¿verdad? Personas joviales, honestas, un caballero, como le digo, o sea, y quiero recordarlo así como él era, jovial con aquella persona que bromeábamos y platicábamos. Platicábamos de todo. Y había tiempo para platicar de todo. O sea, las personas que cuando uno habla le ponen atención, escuchan. Y ya habemos pocos que ponemos atención cuando nos hablan y escuchamos. Y eso es importante. Es bien difícil describirlo en pocas palabras. Era un hombre que siempre estaba dispuesto a oír a las personas, a darles un consejo. Un hombre siempre recto, siempre por el camino del bien. Un hombre que nunca elevaba su voz. Nunca, a mí en lo personal, nunca me gritó. Su forma de corregir era por medio de los consejos. Y muchas veces esos consejos llegaban más al alma que tal vez un castigo físico. Era un hombre siempre dispuesto a ayudar. Con mucha sabiduría. Él estaba muy orgulloso de su familia, de sus hijos, de sus nietos, de su esposa, de su carrera política, de su carrera académica y de su carrera dentro del campo legal. Él disfrutaba mucho de los caballos y los logros de los caballos en concurso para él significaban mucho. Él pasaba muy pendiente de mi hermano y los logros de mi hermano lo llenaban mucho. Era un hombre muy honesto y un hombre con un inmenso amor a su familia, a su país. Cuando yo estaba pequeña, yo siempre me andaba metiendo en problemas. Era un poco traviesa y mi hermano más bien era bien tranquilo. Y
él siempre me defendía. O sea, si mi mamá me iba a castigar, él no era que iba a evitar el castigo, pero él siempre me decía que habían formas de solucionar lo que yo había deshecho o arruinado. Siempre tuvo tiempo para todos nosotros, a pesar de que durante 10 años él no estaba aquí en San Pedro por su trabajo, que estuvo 4 años en Tegucigalpa en la Corte Suprema y 6 años en Managua, Nicaragua, en la Corte Centroamericana. Él nunca dejó de venir un fin de semana a vernos. Siempre tenía tiempo para nosotros, y el tiempo que pasaba con nosotros era un tiempo de calidad. Para todas nuestras actividades él estaba siempre presente. Él, como le digo, son tantos recuerdos que le vienen a la mente a uno que es difícil recordarse de uno en particular. A mí me llena de orgullo ver cómo lo recuerdan las personas, escuchar a las personas cuando se refieren a mi papá, y todo es en bien, cómo ayudaba desde el más pobre hasta el más rico. Nunca hizo diferencias, le ayudó a todos, y me llena de orgullo saber que es un hombre que nunca hizo algo deshonesto, que nos dejó un gran legado y un gran ejemplo a seguir. Extraño el beso y el abrazo que me daba todas las noches antes de dormir. Las buenas noches, y siempre me decía: que Dios te bendiga, anda con cuidado mañana. Eso es lo que más extraño.